Distinguidos becarios, señoras y señores, buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un motivo de satisfacción participar en el 7º Encuentro Anual Nacional de Becarios y Becarias Telmex. Y lo es porque esta concesión de becas representa un estímulo más para todos vosotros que estoy seguro deseáis mejorar vuestra formación integral como personas. Y lo hacéis potenciando la cultura del esfuerzo, siguiendo un método de rigor y trabajo, cultivando la independencia de criterio, dando un sentido humanista a vuestros conocimientos y, como consecuencia, creando emprendedores capaces de generar riqueza para nuestra sociedad. Empresarios, directivos, académicos, políticos, de aquí saldrá el futuro de México. He dividido mi intervención en 4 partes. En primer lugar, explicaré de una manera sintética cuáles son los retos a los que se enfrentan los futuros emprendedores, es decir, vosotros. A continuación, destacaré brevemente cuál es la realidad del entorno actual. Luego, me centraré en cómo debe de ser el directivo del siglo XXI. Y finalmente, comentaré cómo podéis defenderos como futuros directivos y empresarios, académicos y políticos, para progresar y superar las continuas dificultades que la vida nos trae y que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son, por lo tanto, los retos a los que os enfrentaréis? Por la propia globalización que avanza sin pausa, estamos viviendo y posiblemente viviremos un largo periodo de márgenes estrechos para el mundo empresarial. Una época en la que cualquier negocio o bien se adapta a los cambios del entorno y crece, o bien se extingue. Una etapa en que las relaciones económicas internacionales obedecerán a nuevos patronos. Unos tiempos de cambio, en definitiva, en los que el conocimiento clave para la competitividad de la empresa moderna se desarrolla y se transmite rápidamente en múltiples regiones de nuestro planeta. Un conocimiento que debe ser captado allá donde surge, ya sea atrayendo el talento o asegurando la presencia de nuestras compañías en las urbes más dinámicas del mundo, donde se cuecen nuevas ideas, nuevas tendencias y nuevos estilos de vida, de lo que vosotros vais a ser, sin duda, mejor dicho, con toda seguridad, los protagonistas y testigos directos. El hombre de empresa, en el sentido amplio, como he dicho, de la palabra, empresario en el sentido más amplio, se plantea entonces algunas preguntas clave que resumen los desafíos a los que debe hacer frente. ¿Cómo nos diferenciaremos de nuestros competidores? ¿Tendremos en cuenta el rol de la innovación como fuente de creación de ventaja competitiva permanente? ¿Atenderemos a la creación de valor para el accionista? ¿O bien consideraremos un marco más amplio de colectivos interesados en el devenir de la empresa, es decir, los stakeholders? ¿Tendremos que basarnos en un enfoque racional a partir del análisis estratégico desde el interior de la empresa o en un enfoque más intuitivo partiendo desde el mercado? ¿Tendrán nuestros equipos humanos la calidad que hoy exige el mercado? ¿Estamos preparados y estaremos preparados para sobreponernos a los periodos de dificultades que recurrentemente se suceden en el mundo empresarial? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Funcionalmente, con estructuras jerárquicas, o bien a partir de equipos basados en las competencias de las personas? ¿Y la toma de decisiones deberá ser más centralizada o tenderá a la descentralización? ¿Tendremos que poner más énfasis en la reducción de costes o bien será mejor centrarse en la generación de futuros ingresos? Por último, velaremos para que nuestro ritmo de cambio en la empresa sea mayor que el de nuestro entorno.
Es obvio que en esta breve intervención no puedo ni pretendo dar una respuesta definitiva a todas estas complejas preguntas, pero confío en que mis palabras aporten algunos elementos útiles para la reflexión sobre estas cuestiones. ¿Cuál será la realidad del entorno que nos encontraremos? ¿Cuál es la realidad a la que hoy nos enfrentamos como máximos responsables de las empresas? A una competencia feroz, muchas veces irracional, pero que debemos soportar sin pestañear. A una gran incertidumbre, más en estos momentos globales, en los mercados financieros. A un panorama económico en el que siempre aparecen serias sombras, aunque las cosas se arreglen. A unos cambios del entorno sectorial que exigen una adaptación constante. A un consumidor cuyos gustos y actitudes se alteran rápidamente cuando nuevas generaciones acceden al mercado influidas por nuevas tendencias y valores. A un entorno sociopolítico diferente. A una avalancha de comités y reuniones. Y a la necesidad de renovar permanentemente nuestros conocimientos. No acaban vuestras carreras cuando os graduéis, no acaba nunca vuestra carrera. Y finalmente, a la tiranía de la cuenta de resultados, de presentar frutos de nuestra gestión, sea en el campo que sea. Y ante todo ello, para hacer frente a esta situación, ¿cómo debe ser el emprendedor del siglo XXI? Debe reunir, en primer lugar, gran preparación y experiencia. Vosotros estáis en el camino de la preparación y va a suceder la experiencia. Pero no solo debe saber mucho, sino también saber hacer. Es decir, a la manera de Sócrates, el conocimiento se ha de buscar no solo para el disfrute intelectual, sino fundamentalmente como un medio para la acción. Debe ser un motivador nato, algo que se consigue siendo capaz de inspirar confianza en los colaboradores. Debe tener la capacidad de formar y desarrollar directivos, ser por tanto un buen coach, sacando lo mejor de sus colaboradores e inspirando altos ideales, como la mayéutica de Sócrates, donde sacaba lo mejor de cada uno en sus famosos diálogos. Debe sentir pasión por el cliente y por consiguiente velar por la excelencia en el servicio. Los líderes empresariales del siglo XXI serán aquellos en definitiva que posean un marcado sentido realista, sepan formular planes de acción sensatos y organizados, sean excelentes comunicadores, tengan una gran capacidad de resistencia ante situaciones difíciles y sean profesionales con hábitos o competencias directivas bien arraigadas, capacidad de gestión, creatividad, constancia, iniciativa, prudencia, etc. Solo así es posible trabajar rápido y bien en la toma de decisiones. Todo esto es lo que esperamos de vosotros. ¿Hace falta algo más? Podéis preguntar. Sí, por supuesto. Buena imagen de empresa, buena marca o buenas marcas, buena gama de productos y servicios y una extensa red de distribución y más cosas. ¿Es suficiente? No. Es condición necesaria, pero no suficiente. Hoy en día los directivos necesitan y vais a necesitar grandes dotes de liderazgo. Un liderazgo que debe fundamentarse en unas convicciones sólidas y en la capacidad de transmitirlas a los colaboradores. De tal modo que al final estos confíen en vuestras intenciones. Dar sentido al trabajo de cada empleado. Hacer vibrar las fuerzas que nos hacen movernos por los demás. Cada vez importa más no solo el qué y el cuándo, sino el cómo, el por qué y el para qué se hace lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo deberéis construir vuestra estrategia, los futuros directivos, para progresar y superar las dificultades empresariales? Con un modelo de gobierno que inspire credibilidad
y compaginen los intereses de todos los stakeholders, que disponga además de consejeros preparados, activos, con criterio, unos consejeros implicados y responsables que conformen un esquema de gobierno corporativo y que transmita la necesaria transparencia hacia el mercado. Con un modelo de gestión que fomente la confianza. Así será posible que se desarrollen la responsabilidad, la creatividad, la libertad y la toma de decisiones, sin perder el método ni el rigor. Vigilando el corto plazo, las cuentas de resultados, los beneficios. Como decía un famoso político y economista, la inversión, el beneficio es el día antes de la inversión y la inversión es el día antes del empleo. Vigilando entonces el corto plazo, los resultados, el medio plazo, las cuotas de mercado y el largo plazo, que lo que da sentido a la empresa, la excelencia en el servicio. Con un plan estratégico coherente con la trayectoria de la empresa y con sus obligaciones en términos de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, el equipo, los planes y los grandes discursos no bastan. Puesto que en definitiva las palabras conmueven a las personas, pero como dice la Ilíada, es el ejemplo del líder el que arrastra. Si conseguimos dar este salto de calidad en la gestión empresarial, los objetivos acabarán siendo ideales. Las políticas de empresa, principios consensuados, las dificultades, retos, las oportunidades, nidos de creatividad y las estructuras, equipos solidarios de trabajo. Dirigir no es solo poner los medios, sino primero debe elegir los fines. Dirigir reclama en definitiva el equilibrio entre la razón, que anticipa, selecciona, prevé, asocia y conduce, y el corazón, que da paz, serenidad, tolerancia, comprensión y amabilidad. En síntesis, dirigir no es otra cosa que liberar talento humano al servicio de una causa, porque al fin y al cabo la empresa es una organización humana al servicio de las personas. Probablemente estas ideas no dan más que una respuesta muy parcial a las preguntas que me había hecho al principio de mi intervención sobre los retos a los que se enfrenta el futuro directivo. Permítanme que las refuerce con los consejos que nos hace llegar un empresario y directivo triunfador. Me estoy refiriendo a Steve Jobs, Apple, un hombre que todo fueron adversidades familiares, profesionales y de salud. De un discurso que pronunció en la Universidad de Stanford, entresaqué estas recomendaciones dirigidas a los graduados. No pierdas nunca la fe en ti mismo. Atrévete a seguir tus ideas y tu intuición. Estima tu trabajo y hazlo bien. Va a llenar gran parte de tu vida. Si no te gusta lo que haces, pide un cambio o cambia tú mismo. Trabaja con la ilusión del primer día y la intensidad del último. Trabaja apasionadamente, con inteligencia y corazón, con las dos cosas que he citado antes sobre la inteligencia y el corazón. No olvides que los éxitos del pasado no garantizan el futuro. Gestiona inteligentemente tu tiempo, pues es limitado. Aprovecha todas las oportunidades. Como dice aquel proverbio chino, hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Ansía seguir aprendiendo. La formación nunca termina, como os decía al principio. Sueña a lo grande. Porque como decía Albert Einstein, la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Pero antes de finalizar, me gustaría transmitiros
que la ceremonia que hoy celebramos es un motivo de alegría para todos nosotros, ya que nos brinda la oportunidad de festejar los logros alcanzados. Es también un motivo de esperanza, porque con personas como vosotros, inteligentes, preparados y con ideas claras, se puede construir una sociedad mejor, se puede hacer una revolución mejor. Pero asimismo es un motivo de reflexión acerca de vuestra responsabilidad respecto a la sociedad, a la que en definitiva, sea en el puesto que sea, todos debemos servir. Por eso he pensado que hay 4 ideas que pueden ser de utilidad. Humildad. La beca es un honor y un reconocimiento, pero es preciso seguir tocando de pies en el suelo. No nos podemos dormir en los laureles. Ustedes de las personas más importantes del mundo empresarial, que he tenido la suerte de conocer personalmente y que podéis deducir fácilmente quiénes son, se muestran sencillas, cercanas, austeras, accesibles y sin actitudes prepotentes. Y lo más importante, todos ellos siguen trabajando con la misma ilusión del primer día. No en vano se dice que el poder es realmente la prueba del hombre. Su calidad se pone de manifiesto en cómo lo usa. Perseverancia. El camino no ha hecho más que empezar. Competiréis con gente de mucha valía. La constancia es indudablemente la clave del triunfo. Como decía Benjamin Disraeli, ex primer ministro del Reino Unido y escritor británico, el secreto del éxito es la constancia en los propósitos. No abandonéis la cultura del esfuerzo, aunque parezca que está en crisis, pues es el motor del progreso de las personas y de la sociedad en su conjunto. Excelencia. Ya que tenemos que trabajar duro, hagamos las cosas muy bien, como vosotros lo estáis haciendo. Planteémonos la excelencia como un reto, con inspiración, esta luz instantánea que brilla de repente en el entendimiento del hombre, la idea genial, que nace como consecuencia de haber meditado y profundizado mucho. La inspiración no desciende sobre los indolentes. Solo es posible que brote cuando en el espíritu hay ideas, sentimientos brillantes y muchas horas de trabajo. Esta excelencia también con intuición, la visión del entendimiento, que permite descubrir y prever circunstancias y reacciones desconocidas, que los demás no ven. Y es que muchas verdades no son difíciles en sí, sin embargo a nadie se le ocurren, tan solo a los hombres de talento. Cuando estos las presentan, son tan obvias que parece extraño no haberlas visto antes. Entonces todo el mundo se apunta a la medalla. La intuición no es exclusivamente innata, sino que es un hábito adquirido con esfuerzo constante y trabajo reflexivo. Y con imaginación, ampliando vuestros horizontes y explorando hasta el último recoveco de vuestro cerebro. Pues no debéis olvidar que frente a circunstancias muy adversas, la imaginación es la única que será capaz de avivar el ingenio. Solo me queda desearos, una vez más, una carrera llena de éxitos, tanto personales como profesionales. Mi enhorabuena más sincera a vuestros padres, sé que no están aquí. Pues estoy convencido, se lo pasáis, se lo decís, pues estoy convencido que hoy se sienten, si cabe, aún más felices y orgullosos que vosotros. Apostaría que son personas que, al igual que mis padres, han trabajado con un alto grado de exigencia de sí mismo. Son amantes de la justicia, son conocedores del hombre y defienden su libertad. Son desprendidos y sobrios y tienen depositados en vosotros todas sus esperanzas y todas sus ilusiones. Estoy convencido de que no los vais a defraudar. Pues aunque no lo creáis, se os exige ser líderes. No es una tarea fácil. Solo depende de vuestra voluntad de querer llegar a serlo. Y no olvidéis que lo que depende de nosotros es siempre alcanzable. Muchas gracias a todos.
de anticipar antes que el señor Fainé, además de un gran financiero, un gran bailador, lo vimos hace rato, es un hombre que representa perfectamente esa generación de españoles que logró transitar del subdesarrollo al desarrollo en tan solo una generación. Si alguna característica hubiera de definir al señor Fainé, es que es un guerrero, es, como lo dice en sus palabras, un batallador. Hijo de campesinos españoles, empezó su trayectoria profesional, lo mismo que sus estudios, a los 13 años, es cuando tiene su primer trabajo. No voy a extenderme demasiado, ya nos contaron su currículum, pero a lo largo de su vida hasta ahora ha trabajado en 17 empresas diferentes, algunas de ellas en América Latina, ahora me refiero a ellas. Es poco conocido que antes de ser financiero, de haber estudiado en Harvard, obtuvo un título en oficios como electromecánico. Uno de sus trabajos iniciales fue en bobinar motores. Exactamente. Fue a los 27 años, ahora voy a pedirle más adelante que nos cuente una anécdota curiosísima sobre lo que ocurrió entonces, director de banca en el Paraguay. Tomó bajo su responsabilidad la dirección de un banco en quiebra en aquel entonces y pasó entre unos y otros más o menos 12 años en América Latina. En el año 70 más o menos pasó por México y colaboró en la propuesta entonces de creación de infraestructura carretera en nuestro país. Creó el Círculo Financiero en Barcelona, al que pertenecen miles de financieros, y ha dedicado una buena parte de su labor docente, que también tiene, a la formación de directivos, de gerentes, de managers. Si me lo permite, voy a tocar los 3 grandes temas de la vida de Isidro Fainé. Isidro Fainé como financiero, Isidro Fainé como empresario y finalmente el trabajador social, el desarrollador social, el hombre social. Primero que nada, desde sus años de estudiantes, estudia en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Harvard, visto de fuera, parece usted haber tenido una gran claridad sobre la trayectoria que le seguiría. ¿Fue así de claro desde entonces que este sería el camino en el que usted terminaría? Bueno, cuando yo empecé el bachillerato de mayor, tenía una idea clara, porque como dices tú muy bien, era electromecánico y en aquel momento me gustaba la física. Mi idea era ser físico, yo tenía la idea de ser físico, de terminar el bachillerato y luego hacer la carrera de ciencias físicas y dedicarme a este tema. O sea, esta era mi meta, podríamos decir. Cuando entré en banca buscando un horario mejor, después de 8 o 9 empresas, cambió mi trayectoria. Si hubiera hecho físico hubiera sido un fracaso, ¿no? Y pues me metí muy a fondo en banca con la idea de saber más que nadie de algo más que nadie, ¿no? Básicamente en mi caso eran los temas comerciales y por eso cambié de muchas instituciones, un poco con esta idea pero desde el principio con la idea de ayudar a los demás. Siempre vi que la promoción, los galones, todo esto es paja. Lo importante es que lo que hagas sea útil a las personas. Y este ha sido el leitmotiv de toda mi vida, ¿no? Intentar ayudar a las personas. Y ahora tengo ocasión de hacerlo desde la obra social, aparte desde la entidad financiera, también desde la parte empresarial de la Caixa, ¿no? Sus estudios en la Universidad de Barcelona, sus estudios en la Universidad de Harvard, habló usted ahora en su charla de la importancia de la preparación en la formación de directivos. ¿Qué tan importantes fueron para ustedes esos estudios? ¿Cuánto pesaron más adelante sobre su carrera? Siempre la verdad que he tenido una pasión por aprender continuamente. Es básico, lo importante es tener esta pasión dentro, este gusano como la conciencia, ¿no? Que siempre quieres aprender. Evidentemente que la vida universitaria te enseña muchas cosas, ¿no? Pero yo he conocido gente muy brillante en las carreras que luego no han salido. Y por eso le doy tanta importancia al método y a la voluntad como a la inteligencia. Hay que tener, porque la inteligencia, igual digo un disparate, más o menos la tenemos todos igual,
Lo que pasa es que algunos la cultivan más que otros. Pero la voluntad sí que, y en cualquier caso es la que Dios te ha dado, ¿no? Pero la voluntad depende de ti, y esta es infinita. Y por eso insistía mucho en volver a reincidir en la cultura del esfuerzo. O sea, si parece que las cosas, hoy, sin querer, con el mundo de Internet, todo lo tienes inmediatamente. Pero una carrera profesional tiene un largo recorrido y necesita muchas horas de constancia y de esquema. La universidad, los estudios, te abren más horizontes y te dan medios o instrumentos, podríamos decir, para poderte defender mejor, ¿no?, en este mundo. Déjeme aprovechar para saltar al desarrollo financiero del hombre de finanzas. Las cajas españolas, especialmente la Caixa, son famosas por el enorme crecimiento, son ahora las más grandes del mundo, y sobre todo sobre esta mezcla de empresa y organización social en la que se convirtieron, que promovieron no solamente el financiamiento y la bancarización de una gran cantidad de españoles no bancarizados hasta entonces, sino que financiaron el desarrollo, no solo el desarrollo nacional, el desarrollo personal, el desarrollo de las familias, tuvo un gran énfasis en las familias, y el desarrollo de empresas, de pequeñas empresas. ¿Qué lecciones importantes podría darnos usted como director general de la Caixa a los mexicanos en términos de el rol que debe tener el sector financiero en el desarrollo de un país y la importancia que tuvieron las cajas en el caso español? Efectivamente, los bancos estaban más centrados en el mundo de las empresas y las cajas se centraron más en el mundo de las personas, de los individuos, ¿no?, de las familias, y subsistían compitiendo en estos dos mercados. Normalmente las cajas surgieron para resolver problemas sociales. Puedo hablar de la caja donde yo soy presidente. Esta caja nació en 1904 después de una grave crisis económica que trajo muchas huelgas salvajes, una gran alarma social y muchos problemas. Mucha gente se quedó sin trabajo, sin empleo y no había pensiones, porque a principios del siglo pasado no había pensiones. Y la caja se llamaba caja de pensiones. Y esta picardía que a veces hablábamos, ¿no? Pasa que el que promovió la caja, cuando fue al registro, puso y de ahorros. Tuvo la picardía en este momento. Entonces la caja tenía como doble naturaleza: compañía de seguros y compañía de financiera, ¿no? Entonces se dedicó a crear ahorros, fomentar el ahorro y pensiones para la gente que tuviera medios cuando viviera otra crisis, como así sucedió. Luego, poco a poco, las cajas penetraron por todo el territorio español, de tal manera que no hay un rincón de España que no esté financieramente al día. Desde cualquier pueblecito tienes un amplio abanico de servicios financieros que te facilitan cualquier operación. Y esto lo hicieron las cajas, porque estaban más centrados en los individuos. Además de ese tema, las cajas estábamos más próximos al territorio. Luego, los problemas de infraestructuras, del gas, de la distribución del agua, tenían que surgir. Y por eso nosotros entramos en estas participaciones industriales cuando era necesario hacer grandes proyectos para jugar a largo plazo. Porque la banca en general juega más anticipo de cobros, anticipo a corto plazo. En cambio las cajas, en el caso nuestro, la primera caja de Europa y seguramente del mundo, jugamos también una parte a largo plazo. Y por eso nuestras participaciones están en las utilities para el ciudadano, ¿no? Y luego, desde el principio había este sentimiento que es muy propio de las cajas, la función social, la obra social. Nosotros, por sistema, invertimos un 25% de nuestro beneficio en temas sociales. Y, en general, no solamente temas sociales, sino temas sociales, culturales, de ciencia, etcétera, ¿no? Entonces han jugado un papel histórico muy importante. Ahora se habla continuamente de posibilidades de fusiones y de cosas parecidas, ¿no? Pero han jugado un papel que es posible que hayan fusiones, ya de hecho se está hablando, y existan cajas de mayor envergadura, porque hay 48 cajas, ¿no? Nosotros piense que solamente la caja en España tiene prácticamente 5.500 sucursales,
o sea, una penetración muy fuerte, 8.000 cajeros, perdón, sí, más de 8.000 cajeros y una penetración muy fuerte en todo el territorio, ¿no? Gracias. Déjeme pasar ahora al lado Isidro Fainé, el empresario, el promotor de empresas, el promotor de empresarios también. Y no puedo evitar un paralelismo. Dice el ingeniero Slim que el empresario es el administrador temporal de la riqueza social. Su principal responsabilidad es tomar esa riqueza de la sociedad, multiplicarla y devolverla en forma de productos y servicios, por supuesto, pero principalmente de empleos, la creación de empleos y de la construcción de un patrimonio para las personas. Usted dijo hace unos minutos que las empresas son organizaciones que deben estar al servicio de las personas. No puedo evitar el paralelismo y preguntarle, ¿qué piensa usted que es el rol del empresario en la sociedad contemporánea, especialmente en las sociedades subdesarrolladas? Yo hablo del empresario en un sentido muy amplio, porque creo que un directivo tiene que tener ese espíritu emprendedor, pero también pienso que un político tiene que tener este espíritu emprendedor, y un académico y cualquier persona que tenga una responsabilidad, sea empresa privada o pública, tiene que tener esta ambición. Es el motor. El empresario, en ese sentido, es el motor de la economía. Si no hay empresarios, no hay proyectos. Si no hay proyectos, si hay una buena idea, siempre sale el capital, siempre lo encuentras. Si esta idea surge, encuentras el capital, haces la inversión, creas empleo, es el motor de la economía. Si una sociedad no cultiva esto, no protege esto, se parará. Si no salen, si todos estos señores están hoy aquí, que no les puedo ver la cara, cosa que me gustaría, los 10.000 personas o 10.000 y algo que estén aquí hoy, el día de mañana no son los motores del país, el país no irá. La responsabilidad es personal y a ellos les ha tocado la China, en el sentido de que no la pueden esquivar, les ha tocado la responsabilidad de sacar a ese país adelante, porque de ellos va a salir el futuro de este país. Luego, además de que el empresario crea riqueza y de la empresa vivimos todos, y de la empresa pagan los impuestos, los salarios, luego es el arma esencial, Y yo diría que, luego de acuerdo que hay que poner unas leyes, unos límites, unos órdenes, estoy de acuerdo, pero hay que incentivar la creatividad, hay que incentivar el estímulo a desarrollar cosas. Y para mí es la esencia de los hombres de empresa, ¿no? En el sentido este amplio. Y en buena medida dependientes del sistema financiero también. Los empresarios financieros son en cierta forma creadores de este otro grupo de empresarios medianos, microempresarios. ¿Qué rol piensa usted que juegan las pequeñas, las medianas empresas? Esas empresas que algunos de los estudiantes que están aquí con nosotros ya iniciaron en su etapa de estudios. Pues un papel fundamental. No hay ninguna empresa que haya nacido grande, ¿no? Las empresas nacen, se hacen poco a poco, pequeñitas. He citado a Steve Jobs, nace en un garaje. Y así podríamos hablar de todos. De acuerdo que hoy hay empresas multinacionales que están ahí, sí, pero en España, pues si hay 1,5 millones de empresas, grandes empresas son 100. 1.400.000, 900.000 son pequeñas y medianas empresas. Y esto es la gran... En mi tierra, que es Cataluña, que es un país más bien pobre, en el sentido que no tiene recursos, pues viven las empresas del ingenio, ¿no? Del tener que espabilarse para encontrar salidas. Hoy los mercados han cambiado mucho. Yo lo digo muchas veces en mi tierra, ¿no? No penséis en que hay 46 millones de habitantes, pensad que tenéis 500 millones de habitantes en la Unión Europea. Y cuando pienso en México, cuando estoy aquí, pienso, no penséis solamente en los 105 millones de habitantes que hay aquí, porque está todo el mundo y muy cerca algunos mercados muy importantes, ¿no? Pues eso es lo que te puedo decir, ¿no? Déjeme y acercarme un poco hacia las conclusiones y voltear hacia el lado social. Isidro Fainé, el mecenas, el filántropo, la Caixa dio durante su administración un giro de importancia hacia lo social, hacia la creación de la fundación, por supuesto. ¿Por qué dio ese giro? ¿Cómo fue ese giro?
yo llevaba en la caja, o llevo la caja en estos momentos, pues he trabajado bastante en bastantes empresas, 17, en la caja llevo 27, quiere decir que he encontrado la estabilidad. Pero hace 11 años, o 12 años, hace 12 años, cuando me hicieron director general de la caja, aunque yo conocía muy bien la organización, porque era una red de sucursales que había montado yo, y conocía a la gente, sentía lo que se pensaba, hice un estudio sobre, mejor dicho, una encuesta sobre el clima de trabajo, Y había muchas preguntas. Pero esta encuesta tenía una contestación de 2 líneas para mí. Me decían mis colaboradores, todos: ustedes de la dirección, preocúpense de nosotros, que nosotros ya nos preocuparemos de los directivos, ya nos preocuparemos de los objetivos. Usted preocúpese de nosotros, que nosotros ya nos preocuparemos de los objetivos. Contesté este reto: no hay objetivos. Imaginaos en una organización, pues en aquel momento de 4.000 oficinas, no hay objetivos. Esto no os engañéis. No hay objetivos, pero habrán retos, que son objetivos cuantitativos y cualitativos, que os vais a poner vosotros los retos, vosotros. Yo daré unas ideas generales de lo que queremos estar el año que viene, pero cada unidad de negocio, cada oficina va a tener sus retos que vais a crear vosotros, secretos, porque cuando los retos son oficiales todo el mundo los rebaja, ¿no? Cuando los objetivos son oficiales vamos a quedar bien. No, retos secretos con vuestro jefe en directo. ¿Por qué hice esto? Porque les puse una batería de 50 valores para que me dijeran con qué valores querían que la caja fuera administrada. De estos 50, los 10 primeros coincidían con los valores por los que la caja había sido creada, ¿no? De estos 10 cogí 3. Confianza, un valor básico de nuestra institución, hacia los empleados, hacia los clientes, hacia las instituciones. Lógicamente de la confianza se deriva la responsabilidad, etcétera, etcétera. Segundo valor, compromiso social. Me lo pedían ellos. La propia caja nace con esta idea de compromiso social. Y tercer factor, excelencia en el servicio o calidad de servicio. Entonces, cogí esos 3 valores que inspiran nuestra organización hasta el día de hoy y nuestra política, nuestra gestión, ¿no? Lo que es la confianza lo desarrollé a través de del camino de los retos, dándoles instrumentos para que ellos pudieran metas elevadas y a la vez tuvieran los instrumentos para autocontrolarse. Y nosotros hacíamos un control por excepción solamente. De ahí nació que ellos trabajaran en común, que ellos fueran mejorando en su trabajo, ¿no? Luego esto les llevó a la proactividad, etcétera, etcétera. Sería largo y tampoco quiero aburrir al público. La parte de calidad de servicio, cada año nosotros se hacen 300.000 encuestas, una empresa externa, con clientes que utilizan nuestras oficinas. Los resultados son comunicados a todas las oficinas, lo que está pasando, sin nombres de los clientes entrevistados, lógicamente. Y me quedaba el compromiso social. Tuve que esperar 5 años para encontrar el momento de hacer el giro social, porque la caja estaba muy centrada en los temas culturales, en los museos, en el Museo de la Ciencia, en los Caixa Forums y en otra serie de actividades que hemos seguido ampliando, ¿no? Pero el giro social se dio hace 6 años, o hace 5 años. Y el giro social ha sido básicamente, viendo que las cosas iban a cambiar, centrarse en aquellas cosas más necesarias del momento en que vivimos. Por eso arrancamos un programa de pobreza, de erradicar la pobreza de los niños estos que tienen a veces familias desestructuradas o bien familias que viven fuera de la exclusión social. Hemos cogido 120.000 niños que estamos haciendo una labor desde los 3 hasta los 18 años para quitarlos de la exclusión social. Ese es el primer programa de obra social. Hay otro que es de empleo. En ese momento el empleo es básico, pero imaginaos lo importante que es un empleo para un discapacitado psíquico o físico.
pues hemos hecho un acuerdo con más de 7.000 empresas que se van incorporando y buscamos trabajo a través de nuestra red de oficinas y estas 7.000 empresas buscamos trabajo para ese tipo de personas. Llevamos unas 20.000 personas colocadas en este sistema, ¿no? Y así hemos ido haciendo cosas. Ahora lo cuento porque es el último, ¿no? Para no hacer toda la historia. Vimos que en España había mucha gente que moría de enfermedades terminales sin recursos. Hay un colectivo de más de 100.000 personas que muere, no quiero decir como gatos, pero mal, sin que nadie la atiende, sin que nadie se preocupe. Nos parecía que teníamos que preocuparnos de este colectivo. Y en ese sentido, llegamos a un acuerdo con la Administración, con 60 hospitales, hemos hecho 30 equipos y estamos procurando darles a estas personas las 3 cosas que eran necesarias que uno quisiera, ¿no?, en estos momentos. Primero, que te ayuden a sufrir lo menos posible. Segundo, que te cuiden en estos momentos que lo necesitas. Y tercero, que tengas la oportunidad de hacer la paz en tu vida total, a través de una atención espiritual, sea de la religión que seas, ¿no? Y estamos en pleno programa. Se han muerto ya 5.000 y es otra de las actividades que... O sea, procuramos estar muy cerca de la sociedad con un sentido de anticipación y de flexibilidad. Si estas iniciativas son invitadas por otros o por el gobierno, nosotros continuamos, pero vamos disminuyendo y vamos a por otra, ¿no? Esa sería un poco la idea. Dirigió usted el crecimiento de la Caixa hasta convertirse en la más grande del mundo, la más grande de España sin duda, y ahora dirige también la expansión en el resto del mundo. Encuentra una organización hermana en Inbursa, no solamente en el sentido financiero, sino también en el sentido empresarial y también en el sentido social. Ayer felizmente recibimos la noticia del nacimiento de la Fundación Inbursa, en la que están íntimamente ligadas ambas organizaciones. ¿Puede comentarnos algo al respecto? De lo que hicimos ayer. De la Fundación Inbursa. Bueno, aquí yo tendría que referirme a algo que es previo. Cuando conocí al grupo Slim y a sus directivos y a su máxima autoridad, yo ya vi desde el principio que allá había un empresario en el sentido que estaba hablando, ¿no? En este sentido amplio de un equipo que no solamente da servicios, sino que crea empleo, porque la primera obra social, con todo el respeto a lo que hacemos, es crear empleo. Porque ¿qué hace una persona? ¿Cómo puede llevar sus ilusiones a término si no tiene un trabajo? Entonces, claro, un señor que es capaz de generar 200.000 puestos de trabajo directos y otros 400 indirectos, primero sacar del sombrero, ¿no? Y luego, cuando voy profundizando y voy viendo toda la actividad que hace social y los proyectos empresariales, veo que la filosofía es la misma. Nace en 2 sitios distintos, en distintas épocas, pero es la misma filosofía. Luego eso tenía que cristalizar en un acuerdo, que primero fue el banco, luego es la obra social, y también tenemos a través de nuestras participaciones ya algunas cosas en México, ¿no? Muchas gracias, don Isidro. Ahora vamos a pasar a las preguntas de los estudiantes. Gracias. Y nos pregunta Pedro Luis Álvarez Canto, del 8º semestre de Economía de la Universidad Nacional, ¿por qué decide la Caixa el trabajar en proyectos de apoyo social? Porque, como he dicho al principio, está en la idea ya fundacional de la Caixa de revertir, de ayudar a los temas sociales. Y luego, desde siempre hemos hecho cosas. Ahora, por definición, tenemos un 25% de nuestro beneficio se invierte en proyectos sociales. Y esta es una fórmula que es así. La caja tiene esas 3 caras y no vamos a cambiar. Está dentro de nuestra propia naturaleza. Nosotros, nuestra publicidad es el alma, la obra social es el alma de la Caixa. Luego, si es difícil separar el cuerpo y el alma, pero a nosotros nos pasa igual. Pasamos a la siguiente pregunta. Gracias nuevamente.
Pamela Mendívil Crespo, de Diseño Gráfico de la Universidad de las Américas, en Puebla, quiero pensar. ¿Qué opinan los socios de la Caixa de este apoyo que se brinda a los grupos desfavorecidos? La Caixa es una entidad parecida a una fundación, por decir algo. Fue creada por 5 instituciones independientes, por la Sociedad Económica Barcelonesa Amigos del País, por la patronal que se llama Fomento, por el Instituto Agrícola San Isidro, que eran los empresarios que estaban en ese tema, por el Ateneo y por la Cámara de Comercio. Estas 5 instituciones crean la Caja con estos objetivos. Y la Caja está regulada por una ley. En el Consejo, mejor dicho, en el Consejo, pero en los órganos de gobierno de la Caja, o sea, la Asamblea General y el Consejo de Administración, la Ejecutiva, la Comisión de Obras Social, etcétera, y los patronatos, hay una representación de los clientes, de las entidades fundadoras e entidades de relieve social que existan y de los empleados. Entonces, de ahí, de estos 160 miembros que forman la Caja, se elige el Consejo y se busca un profesional. En este caso, pues me tocó a mí, ¿no? Y se rige de esta manera. Entonces, nosotros, con el beneficio, el 25% va a dividendo social y el 75% a recursos propios que nos han permitido esta expansión, no solamente ya en España, sino, como dices tú muy bien, poner algunas patas en el mundo. Y finalmente, Arturo Santa Cruz, nieto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos pregunta: ¿cree que la responsabilidad social es la medicina social para el siglo XX, supongo XXI? ¿Eso de la medicina social? Sí. Sí. La responsabilidad social es la medicina social, quiero entender, curará los males que las sociedades han padecido durante el siglo XX. Es que queramos o no queramos, estamos en la sociedad. No vivimos independientes, sería muy aburrido eso, ¿no? Y lo lógico es fomentar personas que sean capaces de crear riqueza, primero. Si no hay que crear riqueza, ¿qué vas a distribuir? Crear riqueza. Y darles a estos directivos este sentido que os decía yo, ¿no? Amplio, ¿no? De humanistas. Porque hoy no se come 2 veces, se come una sola vez. Hay que tener lo suficiente para vivir dignamente. Lo demás sirve para esto, para crear nuevas cosas. También hay que tener ahorros, porque el empresario a veces las cosas le salen mal, se equivoca y hay que crear reservas, etcétera, ¿no? Pero si lo entienden bien, creo que sí, creo que la responsabilidad social es clave para vivamos mucho mejor en este mundo, ¿no? Muchas gracias, don Isidro. Le agradecemos mucho su participación.